Amigas y amigos, pues hoy vamos a hablar de un tema realmente bien interesante que tiene que ver con la intimidad y el erotismo en tiempos de COVID. Muchas personas me preguntan, bueno, y en tiempos de la COVID, ¿cómo queda el sexo, la intimidad y el erotismo? Porque realmente la COVID le ha jugado una mala pasada al sexo y a la intimidad y al erotismo. Implica asumir nuevos desafíos. ¿Por qué? Porque se dice que la COVID no es una enfermedad de transmisión sexual, pero sin embargo las relaciones de intimidad necesitan todo de lo que hoy se dice que nos puede contagiar. Y por otra parte, aunque tenemos más tiempo, se supone, realmente es un momento donde se promueve mucho también la ansiedad, la angustia, la incertidumbre de determinadas cargas de estrés, y esto no sé hasta qué punto pueda interferir en el deseo sexual. Un momento con Patricia. No tenemos resultados de investigaciones, por supuesto. Muchos avisoran que puede producirse post-COVID un baby boom, una ola de divorcios o un incremento de la violencia de pareja. Actualmente existen 3 escenarios de relaciones de pareja que tenemos que tomar en cuenta. Primero, nos encontramos con parejas que están viviendo bajo el mismo techo a tiempo completo en una convivencia. Estas parejas pueden ser de larga data o pueden ser parejas de reciente iniciación. Pero nos podemos encontrar parejas en que el COVID los sorprendió en una situación donde ellos no viven en la misma vivienda. Puede ser parejas de techo abierto o puede ser que una estaba en otro país y se interrumpieron la situación de la frontera y quedaron separados. Es decir, que hay parejas que actualmente hoy están separadas por las medidas del aislamiento físico. Y hay personas que son solteras y que generalmente pueden ser jóvenes, adolescentes, que andan buscando también una pareja y ahora se encuentran en una situación de aislamiento. ¿Qué es lo que están diciendo los expertos en este momento en relación con el erotismo, la intimidad? Diríamos que para las parejas que están a tiempo completo, me decía una paciente, bueno, no porque tenga más tiempo realmente estoy sintiendo más fogosidad. Pero no hemos perdido totalmente el romanticismo, porque es cierto, el erotismo y el amor trasciende la mera relación física sexual. También hay coqueteos, hay pasarla bien, hay tomarse un traguito, hay decirse cosas bonitas, es decir, no se debe uno sobreexigir demasiado, pero tampoco perder el romanticismo, ni siquiera la presencia física, porque a veces las personas descuidan en este proceso, en este momento, descuidan la presencia. Un momento con Patricia. Para las parejas que están separadas, no queda de otra que acudir a la tecnología. Pero hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado en este momento en no hacer uso de videos y de fotos que son realmente privados. Ustedes saben que compartir fotos privadas puede llegar a ser un delito. Entonces hay que tener mucha mesura y mucho cuidado en qué cosa es lo que se graba o se transmite a través del sexting o el cibersexo o la ciberpareja.
Mucho cuidado también con las personas infieles porque las tecnologías actualmente nos ponen al descubierto. Y si usamos mucho las pantallas para conectarnos con otras personas que están fuera del marco de nuestra intimidad de pareja, podemos develar secretos que puedan generar conflictos mayores. Para las personas que están solteras, saben que no pueden hoy salir a la calle a encontrar la sexualidad, como muchos jóvenes a veces hacen, que tienen la sexualidad para conocerse y no se conocen primero y después tienen la sexualidad. Hoy es un tiempo para tener mucho cuidado, para establecer relaciones de confianza. Quizás estos nuevos escenarios permitan llegar a tener un amor con más cuidado, con más respeto, con más entrega y de alguna manera el amor siempre se abre paso. Ojalá y cuando pase la pandemia o se diluya esta situación, pues encuentre un novelista un modo de hacer una parodia de García Márquez y escriba la novela del amor, no en tiempos de cólera, sino el amor en tiempos de COVID-19. Hasta la próxima, nos vemos en otro momento. Cuídense.